¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre el Benfica de Roger Schmidt y como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Roger Schmidt es un entrenador que le gusta hacer un fútbol muy atractivo, que tanto es vertiginoso y directo cuando lo necesita, pero también es un equipo que en su liga, sobre todo el Benfica, domina y tiene posesiones también largas, pero siempre mirando hacia adelante. En su formación siempre suele utilizar formaciones en las que acumula mucha gente por dentro para darle los carriles a los laterales. Como podéis ver, la formación utilizada por Roger Schmidt es un 4-2-3-1 cerrado, pero como podéis ver, es el primer vídeo donde he utilizado el ajuste de posición, que simplemente es venir a la plantilla, clicáis cuadrado y ya podéis mover al jugador y meter cruz y ya podéis ponerlo de medio ofensivo izquierdo, y en este caso a João Mario pues lo pondríamos de segundo delantero. Como podéis ver, a diferencia del 4-2-3-1 que te da el juego por determinado, los MCOs están mucho más abiertos y nosotros en este caso los hemos metido mucho más por dentro, y al de la derecha, que es João Mario, lo hemos puesto como segundo delantero. Entonces, es el primer vídeo en el que utilizo el ajuste de posición, pero quiero que me pongáis por los comentarios si preferís que utilice el ajuste de posición o no, ya que así las tácticas serán mucho más realistas, pero utilizando el ajuste de posición no las podréis aplicar en Ultimate Team, ya que en Ultimate Team no está el ajuste de posición activado, por tanto no vais a poder colocar así los jugadores. Así que he fijado un comentario donde os pregunto si preferís con ajuste de posición o sin ajuste de posición. Así que quiero que me digáis por los comentarios y respondáis a la pregunta. Así que en cuanto a la formación, el sistema defensivo se forma en un 4-2-3-1, muy juntitos, donde Rafa, que es el enganche por detrás, a veces está formando una doble punta con Gonzalo Ramos y en otras ocasiones se mantiene un poco más por detrás. Pero sobre todo el equipo está muy juntito. Y de este 4-2-3-1 habitual en defensa o 4-4-2 evoluciona a el mismo sistema, pero sobre todo con los dos mediocampistas, tanto Aursnes como João Mario, que se meten hacia adentro, están entre líneas junto con Rafa, con Ziquinho y Florentino por delante de los dos centrales y Grimaldo y Va dando la amplitud por los lados. Un movimiento muy utilizado por el Benfica, sobre todo cuando está teniendo una posesión larga, es que tanto Ziquinho como Florentino en algunas ocasiones a veces están tocando y Florentino cae entre los dos centrales, es decir, entre Otamendi y Silva con Ziquinho por delante, es decir, en vez de formar un 2-2, forman un 3-1. O también, en algunas ocasiones, en vez de meterse entre centrales, se mete a la derecha de los centrales para formar la defensa de 3, es decir, a la derecha de Silva. Y al igual pasa con Ziquinho por el otro lado. A veces se pone como triple central por la izquierda o a veces se mete entre los dos centrales. Otros momentos que utiliza el Benfica cuando tiene la posesión del balón, y es que aprovechando los laterales que le dan mucha altura y amplitud, es que cuando están tocando y consiguen llegar al lateral, sobre todo derecho, a Va, controla el balón y ya por delante tiene normalmente el desmarque de tanto João Mario como Rafa Silva como Ramos, aunque siempre son desmarques coordinados, es decir, por ejemplo, a veces lo que sucede es que Rafa baja a recibir y arrastra un poco al central y João Mario es el que rompe aprovechando el espacio que deja el central. He does it cleverly. He comes short, then spins in behind, and then he's 1v1 against the goalkeeper. O en otras ocasiones puede ser al revés, que João Mario se acerque un poco más y o Ramos o Rafa rompan al espacio. Pero cuando llegan el balón a los laterales no siempre buscan un pase al espacio a la espalda, sino que algunas veces lo que buscan es un pase interior, sobre todo Grimaldo por dentro, y ya encuentra a Aursnes o a Ramos o a uno de los jugadores por dentro, y ya como tienen tantos jugadores por dentro, ya que está João Mario también metido, Rafa, Ramos y Aursnes, entre los cuatro combinan y acumulan tantos jugadores que con combinaciones cortas consiguen sacar una jugada de peligro. Oh, great play. Rafa.
Y es que los laterales son muy importantes en el sistema ofensivo del Benfica. Y también una jugada y una situación que se suele repetir es que cuando está tocando el Benfica y mueve el balón de un lado al otro, lo que sucede es que tanto Arnes como João Mario, como están metidos por dentro, llaman la atención de los laterales y hacen que se queden mucho más por dentro, y cuando hacen el cambio de juego, el lateral alejado, en este caso por ejemplo Grimaldo, si la gira hacia la izquierda, Arnes está llamando la atención del lateral del equipo rival y Grimaldo puede recibir completamente solo y ya meter un centro y generar peligro. Florentino. And in possession, Chiquinho. Grimaldo. Now delivering that deep cross. Otra de las formas que tienen para llegar a los laterales es que a veces están tocando los cuatro de dentro, Ziquinho, Florentino, Tamendi y Silva, y lo que sucede es que intentan filtrar un pase entre líneas para Arnes, Rafa, João Mario y Ramos, donde combinan unos cuantos pases entre ellos para juntar a la defensa del equipo rival y después ya abrir a los lados, tanto a Grimaldo como a Ba, para que ya puedan recibir solos y ya meter el centro o meter un pase atrás y generar peligro. Chiquinho. Grimaldo. Cross towards that far. Pero no siempre que se filtran estos balones por parte de los mediocampistas o de los centrales hacia los cuatro jugadores que están metidos entre líneas acaban abriendo a banda, sino que a veces lo filtran el pase y lo que hacen es combinar entre ellos y ya acabar la jugada por dentro. Florentino. Rafa here. Useful looking ball. Y otro de los movimientos, ya que es un sistema muy flexible donde hay mucha flexibilidad de movimiento, sobre todo Arnes suele caer mucho más y bajar mucho más a recibir, a diferencia de João Mario, que suele estar mucho más arriba y más buscando la espalda del equipo rival, y es que a veces lo que pasa es que Arnes baja a recibir y Grimaldo gana altura, entonces el equipo busca ya a Arnes que ha bajado a recibir y desde ahí pues él ya puede hacer o un cambio de juego o filtrar un pase o ya pues progresar la jugada. Arnes. That's a well struck pass. Y otra de las situaciones que se repiten es que no siempre el pase cuando haces el cambio de juego va directo a Grimaldo, sino que a veces va a Arnes que recibe y ya espera a que Grimaldo lo doble haciendo un 2 contra 1 contra el lateral del equipo rival, y ahí ya pues sí que Grimaldo puede meter el centro. Grimaldo. Y es que el Benfica también en salida de balón, cuando el equipo rival está un poco más adelantado, siempre se sitúa en una línea de 4 con los dos pivotes por delante y con ya Arnes, Rafa y João Mario ya sí metidos por dentro. Entonces lo que a veces buscan es combinación por dentro, encuentran ya a los jugadores de dentro que están igual en la línea de medio campo y una vez los encuentran ya dobla el lateral y ahí ya pues pueden salir de la presión y generan una transición y una jugada peligrosa. Flag offside. This looks promising. Can he finish? Y evidentemente los contraataques son un recurso también utilizado por el Benfica, ya que tiene jugadores también veloces, sobre todo Rafa Silva, que es un jugador muy rápido. Entonces cuando roban el balón, si tienen espacio para hacer el contragolpe, suelen montar el contragolpe entre Rafa y Gonzalo Ramos, que ya los buscan al espacio o combinan entre ellos y generan la transición y la jugada de peligro. Very quick thinking there. Can they hit on the break? Excellent ball over the top. Oh, could be a chance. Y evidentemente otra de las características principales de Smith y sus equipos es la recuperación tras pérdida, y es que cuando pierden el balón siempre tratan de recuperarlo rápidamente, ya que tienen tanta gente por dentro, por tanto tratan de recuperar y volver a atacar. Well,
making high. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión. Evidentemente se caracterizan sus equipos por la presión tras perder la posesión, así que importantísimo. En anchura 35 porque como he comentado es un equipo que está muy juntito, y en profundidad 70, ya que siempre que pueden miran hacia adelante y adelantan la línea. Con plan de juego en equilibrado y creación de oportunidad, pase dirigido. Plan de juego equilibrado para que así podamos tener contraataques, pero también podamos sacar el balón desde atrás, y pase dirigido porque cuando llegamos a la zona más adelantada suelen haber muchos desmarques de ruptura por parte de los 4 jugadores de arriba. Con anchura en plano ofensivo de 35, muy estrecho porque evidentemente queremos que los jugadores de dentro estén muy metidos por dentro y los laterales ya dan la amplitud. Con futbolistas en el área 6. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero no hemos tocado nada, a los centrales tampoco les hemos tocado nada y al lateral derecho lo vamos a dejar en equilibrado, intercepciones por defecto, todo por defecto, y hemos puesto subir las líneas. ¿Para qué? Para que haga una presión mucho más intensa. Sí que es cierto que es un poco arriesgado porque a veces va a estar fuera de sitio, pero si queréis hacer una presión tras pérdida más efectiva, pues con subir las líneas os va a ayudar. Pero bueno, si queréis ser un poco más defensivos, lo podéis quitar sin problema. Y a Grimaldo, a diferencia de Va, le pondremos avance. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que Va suele estar mucho más adelantado, ya que a João Mario lo tenemos de segundo delantero, y a Ornes, como es MCO, pues a veces está un poquito más abierto y necesitamos que Grimaldo tenga avance para que se progrese mucho más en ataque. A Ziquiño le pondremos cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y pivote organizador. Y es que a Florentino le pondremos exactamente lo mismo. ¿Y por qué pondremos pivote organizador a los dos? Porque así conseguiremos que los dos en algunas ocasiones se metan entre centrales mientras el otro está por delante de los tres, o a veces se metan a la derecha de los centrales y en definitiva tengan mucha más movilidad y estén dando constantemente salida de balón ambos jugadores. A Ornes le vamos a poner bajar a defender, entrar al remate y libertad de movimiento es importante para que haga esa jugada que hemos comentado, donde Ornes baja a recibir y Grimaldo gana altura, con intercepciones por defecto. A João Mario, que lo tenemos de segundo delantero, a diferencia de Ornes, lo dejaremos en equilibrado para que en algunas ocasiones pueda caer a las bandas. Desmarcarse importante porque João Mario suele hacer muchas diagonales a la espalda de la defensa del equipo rival, y bajar a defender para formar este 4-4-2 o 4-2-3-1. Con Rafa Silva en básico para que sea o media punta o punta en defensa. Entra al remate, libertad de movimientos porque en muchas ocasiones también a veces lo que hace es bajar él a recibir, y intercepciones normales. Y a Gonzalo Ramos lo vamos a dejar completamente todo en equilibrado, ya que lo que queremos es que tenga mucha movilidad, pero que también en muchas ocasiones esté en el céntrico, por tanto que haya un poco de flexibilidad y él decida por dónde se mueve. Así que hasta aquí el vídeo de Roger Smith y su Benfica en FIFA 23, y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, os estaré leyendo en los comentarios.